¿no? Si no se trata a tiempo, sobre todo en el paciente pediátrico. Entonces, síndrome diarreico es lo correcto. Incluso en los niñitos se llama enfermedad diarreica aguda, ¿sí? EDA, por su abreviación. Es un programa del Ministerio del Manejo de las EDAs en todos los países, ¿no? Cada Ministerio de Salud tiene su protocolo de manejo de las diarreas. Entonces vamos a ver. Como definición, ¿qué podemos decir del síndrome diarreico? Es la evacuación de heces líquidas y frecuentes. Es decir, disminuye la consistencia, pero aumenta la frecuencia. Pueden ser abundantes o escasas dependiendo de la región intestinal. Tenemos las siguientes causas principales. La de causa inflamatoria, las intoxicaciones y las orgánicas. Dentro de estas podemos separar también dos grupos que se llaman infecciosas y no infecciosas. Entonces, las infecciosas se van a acompañar de un laboratorio compatible con infección activa. Puede tener desviación derecha, lo más frecuente. Puede tener desviación izquierda en raras ocasiones, sobre todo si es por rotavirus. Puede presentar eosinofilia si es de causa parasitaria. Entonces vamos a ir relacionando también, chicos, ya el hemograma, el básico, con las diferentes patologías de los sistemas que vayamos a ver. Entonces, ¿de qué depende las características de las heces? Del tipo de alimento que se ingiere. Y esto es importante, de la región intestinal comprometida. Esta parte, chicos, les va a servir por el resto de su vida profesional, sobre todo en el internado, cuando roten pediatría, van a haber bastantes EDAs, ¿no? O síndromes diarreicos. Entonces, si ustedes aprenden esto, cuando la diarrea es abundante en cantidad, sí, estamos hablando de la cantidad, no de la frecuencia, se asume que está comprometido el intestino delgado y si tiene restos de alimento. Aquí podemos agregar más restos alimentarios, porque estos no se han digerido. Han pasado casi completos hasta el colon, ¿sí? Por eso son abundantes, con bastante líquido. En cambio, las diarreas más frecuentes, hasta 10, incluso en casos extremos, hasta más de 10 al día, pero en cantidad escasa. Va muchas veces, pero hace bien poquito. Y con presencia de moco, con flemitas. Hay gran cantidad de gas y a veces sangre. Cuando la diarrea es de esas características, pensamos en un compromiso del colon. Y vamos a ver qué agentes podrían afectar al colon y qué otros al intestino delgado. Entonces, manejando bien estos principios, ustedes pueden adelantarse al laboratorio para dar su diagnóstico correcto y un tratamiento más oportuno. Entonces, clave, por favor, esta diapositiva, ¿no? Que depende de la región intestinal y cómo van a ser las características, si es en el intestino delgado o si es en el intestino grueso.
Eso es lo que hemos explicado. ¿Qué otros hallazgos podríamos encontrar? Lo que hemos mencionado, sangre, se llama melena, el signo, porque es visible, cuando es la sangre oscura. Y si encontramos melena, chicos, una sangre digerida y oscura, ¿pensaríamos en intestino delgado o intestino grueso? ¿Qué dicen ustedes? Delgado. Delgado. Igual. Muy bien, muy bien. En cambio, la sangre que es color rojo vivo, sin digerir, incluso fresca, pensamos que es de la última parte del colon, ¿no? Del recto, del colon sigmoides, descendente, porque no está atravesando por un trayecto demasiado largo como la que se presenta en el intestino delgado. Puede contener pus, expresarse incluso con un poco de espuma dentro la diarrea misma, significando una inflamación e infección activa. Y si nosotros solicitamos un coproparasitológico, que es el examen básico de heces, puede haber leucocitos, ¿sí? Parecido a lo que ocurre en orina, por ejemplo. ¿Qué pasa si el coproparasitológico nos dice que hay presencia de grasa? Pensamos en un síndrome de mala absorción, principalmente afección del intestino delgado, ¿sí? Una afección alta cuando encontramos grasas. Esto también es común en las intolerancias. ¿Qué intolerancias alimentarias conocen de las más frecuentes? A la lactosa. Enfermedad celíaca. Eso, muy bien. De hecho, son las dos más frecuentes, ¿no? El paciente celíaco y la intolerancia a la lactosa. Entonces, en estos pacientes, la diarrea o el problema se produce a nivel del intestino delgado y por eso se le conoce como síndrome de mala absorción, y la esteatorrea, pues, es la eliminación de grasas en las heces. Si encontramos proteínas, pensaríamos en una pancreatitis, principalmente crónica. El mucus nos hace pensar en una infección del intestino grueso. El mucus, ya sea por bacteria, principalmente salmonela, o por parásito, principalmente entamoeba histolítica. ¿Y qué pasa cuando hay mucus o moco más sangre? La presencia de estos dos elementos se llama disentería. Es una diarrea disentérica, entonces, la que tiene trazos de sangre no digerida con mucus. Y es producida por Shigella y también Salmonella. Entonces, aquí ya acuñamos el término disentería, sangre y moco, principalmente por Shigella, Salmonella y en raras ocasiones entamoeba. Hay diversas formas de clasificar a la diarrea, según varios criterios. El que van a utilizar bastante en pediatría es según el grado de deshidratación. Tenemos tres. La EDA, les he dicho que vamos a manejar también EDA, sobre todo en niños, enfermedad diarreica aguda, ¿no? EDA con deshidratación leve, EDA con deshidratación moderada y EDA con deshidratación grave.
La deshidratación, chicos, es una de las principales causas de muerte durante el primer año de vida. Entonces, por eso es peligrosa en los niñitos la deshidratación, principalmente por diarrea. Luego, de alguna manera, hemos ido mencionando una clasificación anatómica, si quieren, según el origen anatómico. Las diarreas del intestino delgado, estas que cursan con síndrome de mala absorción, con restos alimentarios, en cantidad son abundantes, más que en frecuencia, y pueden contener sangre digerida. Puede haber esteatorrea. Y en las diarreas del intestino grueso son en cantidad escasas, pero en frecuencia pueden ser muchas más que las del intestino delgado. También presentan sangre fresca, pueden presentar moco. Hay un síntoma que refiere el paciente. Él no conoce el término, pero nosotros lo traducimos como pujo y tenesmo. Esa es propia del intestino grueso, el pujo y tenesmo. ¿En qué consiste? ¿Alguna idea, chicos, del pujo y tenesmo? A pesar de que, o sea, queremos, ok, que se siente la necesidad de hacer, ¿cómo decir? El, ya me trae, perdón, doctor, que diga mi compañero. El paciente hace esfuerzo para defecar, doctor, y el tenesmo sería el dolor, que siente dolor al defecar. Ya están buenas las dos ideas, las vamos a fusionar. Entonces el pujo es el esfuerzo. El problema está en colon. Entonces ustedes pensarán, pero si es una diarrea, eso sale sin esfuerzo. Esa generalmente es del intestino delgado, pero la del grueso cursa con pujo muchas veces, produce dolor y el tenesmo es la sensación de que no ha evacuado todo. Por eso este paciente a los 5 o 10 minutos vuelve a entrar y hace otro poquito. Sigue habiendo tenesmo, vuelve a entrar, ¿no? Y de esa manera, pues se hace un círculo vicioso durante todo el día, donde el paciente siente que todavía quiere defecar, pero hace muy poquito, casi nada, y puede acompañarse de gases, ¿no? Lo que no ocurre en el intestino delgado. Por favor, anótense todas estas diferencias de la diarrea del intestino delgado y del grueso. Son por lo menos de 8 a 10, ¿no? Que estamos mencionando. Hay otra clasificación también muy interesante, que es según la fisiopatología. Y aquí tenemos la diarrea por disminución de la absorción del alimento, lo que se conoce como diarrea osmótica, acompañada de abundante líquido, principalmente en intestino delgado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las tres clasificaciones las podemos unir, complementar, ¿no? Y relacionar. Hay otra diarrea que es por aumento de la secreción, esa se llama diarrea secretora. Y otra donde está bien la absorción, está bien la secreción, pero hay aumento de la motilidad. Hay algunas enfermedades de base que cursan con esta, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, y algunas intoxicaciones alimentarias, ¿no? Por aumento de la motilidad. Vamos a desarrollar en primer lugar la diarrea osmótica, explicando cómo se produce. Hemos dicho por disminución de la absorción del alimento.
¿Qué es lo que se rompe para que se establezca este tipo de diarrea? Los elementos que garantizan la buena absorción. ¿Cuáles son esos? La integridad de la mucosa intestinal, ¿sí? Sobre todo del intestino delgado, que es el que se encarga de absorber. La superficie adecuada en tamaño. Esto se refiere a la longitud del intestino delgado y también a sus microvellosidades. Las microvellosidades intestinales son las que amplían la superficie de absorción. Entonces, estas se van perdiendo. Cuando se borran las microvellosidades, entonces no se reabsorbe el alimento, ¿no? Y por eso va pasando así, casi del tamaño que hemos deglutido. También depende del sustrato adecuado para absorberse. Aquí hablamos de las enzimas, principalmente pancreáticas, la amilasa, la lipasa, que tienen gran actividad digestiva. Si faltaran por algún tema de pancreatitis estas enzimas, por más que tengamos buena contracción y buenas vellosidades, tampoco se va a poder absorber. El tiempo de contacto en la mucosa. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, de algunos alimentos que no son buenos durante la noche, ¿no? Que es mejor comerlos en el día, precisamente por el tiempo que tardan en absorberse y en digerirse. La carne de res, la carne de cordero, son de los alimentos más duros, que necesitan más tiempo de digestión y por tanto de contacto. En cambio otros como la pechuga de pollo, el pescado, tardan la mitad o menos que la misma porción de carne roja. Y así, pues con otros alimentos, por ejemplo, las lentejas también, se recomienda que se consuman en el día y no para la cena, ¿no? La cena tiene que ser un alimento de fácil digestión, en poca cantidad, pero con su proteína sana y un poquito de carbohidrato, pues para reservar calorías durante toda la noche. Y obviamente las vías de drenaje tienen que estar expeditas. Esto se refiere a la propia pared intestinal y también a las diferentes válvulas. ¿Qué válvulas encontramos en el sistema digestivo? Tenemos el píloro entre el estómago y el esófago, entre el estómago y el duodeno. Tenemos la válvula ileocecal entre la porción terminal del intestino delgado y el ciego, ¿no? Que es el que marca el inicio del intestino grueso. Entonces, la ruptura de cualquiera de estos elementos rompe el equilibrio y se puede establecer el síndrome diarreico en la diarrea osmótica principalmente. Aquí tenemos un listado de los factores que afectan la absorción y los hemos ido mencionando. Si se dan cuenta, el lumen intestinal, sobre todo al intestino delgado se refiere, depende de la calidad de la dieta. Hay que saber elegir qué alimentos consumir a qué hora. También depende de las enzimas, de su correcta liberación y el sustrato que viene a ser el alimento, ¿no? ¿Cuánto tarda esa enzima? Se supone que estas catabolizan, aceleran el proceso de digestión.
si hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, una úlcera péptica en duodeno que está afectando la pared, pues se reduce el área de absorción. Es un proceso inflamatorio activo que podría cursar con diarrea. ¿Y qué pasa si no hay ninguna de estas lesiones, como ocurre en el síndrome de mala absorción? Y aquí vamos a explicar, por ejemplo, cómo se establece la intolerancia a la lactosa. ¿Conocen algún intolerante a la lactosa, chicos? O tal vez ustedes mismos, alguno de ustedes. No, doctor. Ya, no es algo necesariamente innato o desde la infancia. Esta intolerancia se puede desarrollar a cualquier edad. La mayoría de ustedes debe estar por los 20 años, 21 tal vez. Entonces, no significa que acercándose a sus 30 o pasando los 30 van a seguir completamente sanitos. Podrían desarrollar intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué ocurre? La lactosa, y esto también sirve para que expliquen a sus amigos, a sus familiares. La gente piensa que es una grasa y está lejos de la realidad. A nivel molecular, ¿qué tipo de compuesto sería la lactosa? Ustedes que han llevado bioquímica. Carbohidrato, ¿no, doctor? Muy bien, es un azúcar, un carbohidrato. Y es un derivado de la leche, ¿sí? Tal vez por eso la gente piensa que es una grasa. Entonces, la lactosa le confiere un sabor a la leche o sus derivados que al estar en contacto con el organismo produce la liberación de una enzima que es la lactasa. Esta lactasa, los nombres de las enzimas ya saben que terminan todos en asa. Entonces la lactasa es la enzima que va a degradar a la lactosa. Y las personas intolerantes no tienen lactasa o es muy escasa. Entonces, como no hay una enzima que degrade a la lactosa, esta permanece mucho tiempo en el intestino, destruye las vellosidades intestinales y se establece una diarrea principalmente osmótica. ¿Sí? Entonces, ahora hay algunos alimentos sin lactosa, derivados de la leche. Por ejemplo, los fabricantes han empezado a optar por la fructosa, que no requiere una enzima en específico y no produce este síndrome de mala absorción. Entonces, si escuchan algún comentario de las personas que crean que la leche deslactosada es dietética, para nada, ¿sí? Simplemente no tiene lactosa. Una leche dietética sería la light, por ejemplo, ¿no? Y existe también la variedad light deslactosada. Mucho hay en el mercado para poder elegir, ¿no? Ahora, como que es más sensible la gente, no solo emocionalmente, sino a nivel orgánico. ¿Se entendió esa parte de la intolerancia a la lactosa? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿de qué otra manera podría establecerse una diarrea osmótica? Por ejemplo, también se está viendo más habitualmente ahora, ¿no? Por esto de cuidar la salud, verse mejor, sentirse mejor y toda esa vaina.
las modificaciones bruscas en la dieta. Personas con antecedente de malos hábitos alimenticios, pues deciden hacer, sin un asesoramiento correcto, algunas dietas muy raras, ¿no? Y hacen un cambio brusco. Entonces, por más que empiezan a comer sano, desarrollan una diarrea osmótica. Abusan de la fibra, por ejemplo. Si bien la fibra en una cantidad decente ayuda a la digestión, el abuso de esta, pues, reduce también el tiempo de contacto con el alimento y este no llega a reabsorberse bien. La sobrealimentación, esto es interesante. Hay una experiencia, ¿no?, con padres primerizos, que se les dice a aquellos que por primera vez están siendo padres, en el afán de alimentar bien a su hijito, de cuidarlo, lo sobrealimentan. Y esto no necesariamente es conducirlo a obesidad, sino que hay un cuadro de hipervitaminosis. Lo cargan tanto de vitaminas, de minerales, que llega a un punto donde no puede reabsorber el niñito y empieza a hacer diarrea. La diabetes no controlada, claro que sí, sobre todo por activación del nervio vago. El hipertiroidismo. Sabemos que el motor que regula la velocidad de nuestras funciones es la tiroides. Entonces, el hipertiroideo es una persona que tiende a la diarrea. Por eso son generalmente personas delgadas, ¿no? Comen bastante, a veces comen mal, pero nunca engordan. Y obviamente el abuso de laxantes. El síndrome de mala absorción ya lo hemos explicado con el caso de la lactasa, ¿no? Aquí está. Pero también puede haber intolerancia a algunas grasas, algunas proteínas, sobre todo cuando hay pancreatitis, y a las vitaminas. ¿Cómo se produce la diarrea osmótica? Recordemos, aquí el principio es la disminución de la absorción intestinal. Entonces, viene el alimento, entra en contacto con el intestino. Este esquema representa a nuestro intestino delgado. Entonces, como no lo puede digerir, aumenta la osmolaridad, de modo tal que la presión hace que el agua se entre al intestino del líquido intersticial, ingresa al intestino, pero no puede salir y empieza a llenarse de agua junto con el alimento que no se está digeriendo. Esto aumenta el volumen a nivel intraluminal, todo en el intestino delgado. Y este se dilata, ¿no? Por eso aquí está dilatadito. Entonces, para compensar este aumento de volumen, ¿qué hace el intestino? Aumenta el peristaltismo. Incluso puede escucharse al oído, ¿no? Cuando están sonando las tripitas, es por aumento de la motilidad secundaria a dilatación. Y como se ha aumentado la velocidad, los movimientos, reduce el tiempo de contacto con el alimento y no se digiere, no se absorbe, ¿no? Y se produce de ese modo la diarrea osmótica. ¿Sí? Entonces, paso a paso, desde el ingreso del alimento hasta el aumento de la osmolaridad, donde ingresa líquido
intersticial principalmente de los tejidos, pero no puede eliminarse. Entonces, aumenta el volumen, se dilata, aumenta el peristaltismo, disminuye el tiempo de contacto, por lo que no se reabsorbe, y así se establece este tipo de diarrea. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Pues en primer lugar va a haber deshidratación hipertónica, ¿no? Por la pérdida de líquido desde el espacio intersticial. Como hay aumento de la osmolaridad del agua, se estimula la hormona antidiurética y hay una sensación de sed, ¿no? Y este es otro síntoma que podemos tomar en cuenta en el paciente con diarrea osmótica. A diferencia de otros tipos de diarrea, por estimulación de la hormona antidiurética, estimula también la sed, ¿no? Y tiene la necesidad de beber agua. Va a cursar con hipovolemia, porque recuerden que se está prestando líquido del espacio intersticial y a su vez ese espacio intersticial interactúa con el espacio intravascular. Entonces es una reacción en cadena que finalmente va a estimular a la aldosterona. Puede cursar con hipertensión, esto como mecanismo reflejo. Se estimula el sistema nervioso simpático por la hipotensión, entonces hay taquicardia y puede cursar con oliguria, ¿no? Por disminución de la filtración renal y la misma acción de la hormona antidiurética. Entonces, si no se corrige este tipo de diarrea, puede incluso causarnos una insuficiencia renal aguda. Tenemos menos de un minuto, vamos a continuar con diarrea secretora en el mismo link. Entonces ingresan al mismo link, por favor. Entonces, tenemos la causa entérica, todas las enteritis, ¿no? De aquí viene el término gastroenteritis, que viene a ser un diagnóstico válido en la historia clínica, ¿sí? Gastroenteritis. ¿Qué bacterias producen diarrea secretora? Tenemos la Escherichia coli, una enfermedad que ha matado a mucha gente, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Hace un par de siglos. El Vibrio cholerae, que produce la cólera. Y a nivel un poco más inferior, la salmonela, la shigella y otra peste, la Yersinia pestis. También una de las peores pestes que ha tenido el mundo, ¿no? A nivel global, la Yersinia pestis, transmitida por las ratas, la llamada peste negra. Hoy por hoy,
¿Cuáles son las más frecuentes? Pues la Escherichia coli, la Salmonella y la Shigella. ¿Sí? Y se quedan con esas tres. Algunas toxinas, principalmente del estafilococo o de los anaerobios. Una diarrea por anaerobios tiene mal pronóstico. Los Clostridium, ¿no? Son anaerobios obligados, entonces que producen toxinas capaces de causar diarrea con aumento de la secreción. Los virus, antes de la vacuna del rotavirus, que se aplica a los, hoy ya me olvidó, creo que es 2 y 4 meses, ¿no? Es una vacuna oral con gotitas, está incluido en el PAI. Antes de esta vacuna, las muertes por diarrea, sobre todo en la población de escasos recursos, era muy alta, preocupante. Los niñitos, pues, de meses de edad, estamos hablando de menores de 1 año, sufriendo una diarrea secretora que no paraba ni se corregía con nada y lamentablemente morí. Pero gracias a la vacuna se ha controlado esto y también los coronavirus. Ustedes como futuro personal de salud saben que los coronavirus no son nada nuevos. El único nuevo es el SARS-CoV-2, pero antes de este ya había el MERS, el SARS-1 y otros coronavirus también en animales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy raro que cause un coronavirus diarrea, pero puede establecer, ¿no? De hecho, el virus responsable de la actual pandemia, sí, en la forma intraabdominal, es causante de diarrea. Los hongos por inmunodepresión, principalmente Candida albicans. Cualquier enfermedad por inmunodepresión que incluya hongos no va a faltar en la lista Cándida, porque todo el tiempo está presente. Lo único que hace que no nos enfermemos es la inmunocompetencia. Pero si bajan nuestros glóbulos blancos, entonces este va a saltar primero, ¿no? Candida albicans. Los diferentes parásitos, desde Giardia lamblia hasta entamoeba histolítica. Y algunos tóxicos como el amoníaco o fármacos como la teofilina que se utiliza en el tratamiento del asma. Otras causas parenterales, es decir, que no se originan en el intestino. Puede ser resultado de una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal crónica, una hepatitis. Si bien el hígado es la maquinaria metabólica del organismo, no se considera exclusivo del sistema digestivo, sino que aporta a este, pero se lo considera parenteral, ¿no? Las pielonefritis, el hipertiroidismo, la legionela neumófila. Esta legionela neumófila está actualmente controlada, ¿no? Es la que se almacenaba en los sistemas de drenaje de corrientes de aire, en los hospitales principalmente. Entonces, actualmente ya su incidencia ha bajado bastante, pero ahí está para conocimiento de ustedes.
Entonces, ¿cómo se produce esta diarrea secretora? Hay dos formas principales. Tenemos la forma pasiva con aumento de la presión hidrostática. Recuerden que la presión hidrostática empuja líquido. Entonces, como está empujando líquido, ¿a dónde va a ir? A la luz intestinal. ¿De dónde? Puede ser del espacio intravascular o también del espacio intersticial o del intracelular, que es el más abundante. Entonces, de cualquiera de los tres espacios, este aumento de la presión hidrostática se va a empujar hacia el lumen intestinal. Y obviamente, por aumento de líquido, se produce la diarrea. Por eso no es tampoco exclusiva del intestino delgado o del grueso. ¿Cómo se produce la diarrea secretora activa? Aquí vamos a recordar a los agentes que habíamos visto en las causas entéricas, ¿sí? Los microorganismos. Por ejemplo, las toxinas de la Escherichia coli, del Vibrio cholerae, estimulan el AMP cíclico, que a su vez va a estimular la secreción a nivel intraluminal. La Escherichia coli es capaz de estimular también al guanosin monofosfato cíclico. Entonces, de dos formas, la Escherichia coli puede producir diarrea secretora, estimulando al AMP cíclico y al guanosin monofosfato cíclico. ¿Quiénes incrementan el calcio y por tanto la actividad de la mucosa? Pues también las diferentes toxinas o incluso los fármacos, como hemos mencionado, la teofilina. ¿Y cuál es el mecanismo? Inhibe a una enzima llamada fosfodiesterasa, ¿no? Que incrementa el contacto con el sustrato, con el alimento. Entonces, como se inhibe, pasa directamente. A nivel de criptas, esto ocurre principalmente en intestino grueso, es por la Shigella y Salmonella, ¿sí? Eso van a aumentar aquí, Shigella y Salmonella. ¿Cómo se produce entonces? ¿Cuál es el mecanismo de la diarrea secretora? Tenemos el aumento de la presión hidrostática, ¿no? Que está empujando el líquido hacia el espacio intraluminal del intestino. Esto en la pasiva. Y en la activa son las diferentes toxinas que liberan adenosin monofosfato cíclico, guanosin monofosfato cíclico o calcio. Entonces, cualquiera de las dos que se establezca van a producir un aumento de volumen porque está pasando líquido aquí a la luz del intestino. Y luego el resto se parece a la diarrea osmótica. Como hay bastante líquido, pero esta vez porque se lo está empujando, ¿sí? No es por falta de absorción, sino más bien porque se lo está metiendo de otro lado. Hay dilatación, aumento del peristaltismo, y el desenlace viene a ser exactamente el mismo que en la diarrea osmótica.
Por eso se la suele confundir. Si alguien quiere preguntar algo. Doctor, ¿puede tener relación la anemia, por ejemplo, una persona anémica, la diarrea? Em, Debido la- a estar débil, ¿puede ocurrir esto o no? sí tiene relación, sí podría tener, pero va a depender mucho del estado general del paciente, ¿no? ¿Qué tipo de anemia es, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo está con esa anemia? Si es por un déficit de hierro, tiene que ser un déficit crónico. Entonces se supone que no se está alimentando bien esa persona. Y eso va a repercutir también en la disminución de las enzimas digestivas. Y en ese caso sí podría cursar con un síndrome diarreico. Pero si es agudo, difícil, ¿no? Casi no hay mucha relación en una anemia aguda. Durante la gestación, por ejemplo, sí podría producirse. La ingesta de hierro y de nutrientes, principalmente del complejo B, tienen que aumentar durante la gestación porque demanda más la futura madre. Entonces, si no lo hace, ese déficit puede hacerse crónico y cursar con diarreas. Veamos a la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la diferencia entre isotónico e hipertónico? Quanto à osmolaridade, doutor, isso é. Ya, va por ahí, ¿sí? El hipertónico tiene mayor osmolaridad, por lo tanto, mayor presión osmótica. Y aquí la presión osmótica suele ser igual en los compartimentos. La que aumenta es la presión hidrostática. Luego el resto se parece mucho, prácticamente es el mismo que la diarrea osmótica. Finalmente, hablando de la diarrea motora, en esta todos los anteriores elementos están bien. Las enzimas, los sustratos, los líquidos, los compartimentos están bien. Simplemente hay un aumento, bueno, no simplemente, sino que el componente principal suele ser nervioso. Y esto va a repercutir en un aumento del peristaltismo. Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, ¿no? Una situación delicada, tal vez un tema familiar, personal, qué sé yo, que se está arrastrando varios días o semanas, puede cursar con diarrea, ¿no? Y aparentemente no hay otra causa. Ustedes van a escuchar también algunas personas, si están pasando por una situación así, dice, pero yo como bien, duermo bien, no sé por qué tengo diarrea. Pues es de causa sobre todo nerviosa. Y como les había mencionado anteriormente, en la enfermedad de Crohn, desde ya hay un peristaltismo aumentado. Aunque la persona sea la más feliz del mundo, pues la enfermedad de base, que es la de Crohn, aumenta el peristaltismo. En relación con la adrenalina, ¿no? Por estimulación hipofisaria, la glándula suprarrenal empieza a liberar más adrenalina, o llamada también epinefrina, y esta es la que va a aumentar el peristaltismo, traduciéndose en una diarrea motora. Esto tiene que ver con el dolor.
Pues lo que hemos explicado, factores estresantes incrementan la motilidad primaria, disminuye la absorción. Es como si hubiéramos saltado pasos, ¿no? Si el intestino ya está acelerado, el tiempo de contacto con el sustrato, que es el alimento, disminuye. Entonces, la absorción se ve afectada. Como mecanismo reflejo se dilata el intestino, aumenta la motilidad secundaria, hay un aumento de la velocidad del tránsito intestinal en su conjunto. Esta suele ser una diarrea de los dos intestinos, o sea, afecta a los dos por igual, prácticamente. Por un lado, el intestino delgado disminuye la absorción y el intestino grueso incrementa la secreción por este aumento del peristaltismo. De los tres tipos de diarrea, esta, digamos, es la que se puede controlar más rápido con un buen apoyo, para empezar, psicológico, porque recordemos, la principal causa es psicógena, un estado anímico tal vez que tiene preocupado a la persona, entonces hay que trabajar en ese sentido, y a veces sin hacer nada, ¿no? Corrigiendo ese estrés emocional, la diarrea pasa. La deshidratación suele ser rara. Podría ser únicamente porque esta persona no está reemplazando el líquido que está eliminando. Y siempre tomar en cuenta las características, ¿no?, de las heces para ver si podría haber un microorganismo, y ese sí es otro problema. Si no se corrige, ¿cuál sería otra consecuencia? Que puede realmente sobrevenir una infección por microorganismo y ahí ya se convierte en una diarrea infecciosa que necesita tratamiento antibiótico. Los borborismos son, en semiología han visto el borborismo, ¿en qué consiste? Es casi patognomónico de una bacteria. Su silencio me hace pensar que no han visto o no recuerdan. Recuerden que hemos mencionado cuando el intestino grueso está afectado, puede acompañarse de gases, pero gases que no se pueden eliminar con facilidad porque están alternados con el contenido diarreico. Produce dolor. Entonces, si yo como médico hago una presión a nivel del hipogastrio, va a haber un ruido ahí adentro, ¿sí? Como desplazando líquidos, ¿no? Purr, purr, suena. Es bien bonito. O sea, bonito para la ciencia, no para el paciente. Y es casi patognomónico de Salmonella typhi. De hecho, todas estas manifestaciones de aquí, de esta pequeña lista, son de intestino grueso. Por eso esta diarrea afecta casi por igual al intestino delgado y al grueso en su conjunto. Y bien, hasta ahí la fisiopatología de las diarreas. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces yo voy a hacer las preguntas. A ver.
Está, ya hemos preguntado. A ver, Lourdes Palliti. Doctor, Lourdes, ¿qué es el pujo y tenesmo y en qué tipo de diarrea se ve? en los intestinos gruesos y el pujo es prácticamente la dificultad y el tenesmo es el dolor. Más que el dolor, ¿qué vendría a ser el tenesmo? Una voluntad que no pase de hacer las veces. La sensación, ¿verdad? De que todavía se quiere evacuar. A ver, Dano Mercado. Doc, Dano, ¿qué otra diferencia podemos encontrar en una diarrea del intestino delgado y otra del intestino grueso? las del intestino delgado van a ser más abundantes y no va a haber tanta frecuencia. En cambio, del intestino grueso va a ser una cantidad más disminuida, pero va a estar aumentada la frecuencia. Muy bien. ¿Ya? Es correcta esa respuesta. A ver, Rocha Arnés. Solo están los apellidos. ¿Quién es nuestro doctor o doctora Rocha Arnés? ¿Nombre, doctora? Indira Rocha. Ah, Indira, Indira. A ver, Indira, ¿qué es la disentería? Doctor, ¿era moco con sangre? Ya, pero ahora como estudiante de sexto semestre. Doctor, ¿no sería una inflamación en los intestinos, la cual sí está acompañada con diarrea con sangre? Y Ya. por lo general esta se puede dar por una bacteria parásito, como la Shigella. A ver, ¿Shigella es parásito o bacteria? ¿O qué tipo de microorganismo? Doctor. Está bien, Bacteria, Indira, bacteria, perdón, bacteria sería. bien, bien. A ver, otro repasito con Talía Faría. Sí, doctor. A ver, Talía. Te voy a mencionar dos parásitos que producen diarreas diferentes y son habituales en nuestro medio. Uno de ellos es Giardia lamblia y el otro es Entamoeba histolítica. Uno de ellos causa mala absorción, diarrea osmótica, y la otra causa pujotenesmo, mucus. ¿Cuál será para cuál? La entamoeba tiene tenesmo. Es que no recuerdo lo que habló, doctor. Está bien, continúa. Estás por buen camino. Como mnemotécnico, chicos, Y la otra es la mala absorción, doctor. ¿cuál es la otra? Ay, me olvidé del nombre. Ahora. Giardia Esto, lamblia. Giardia lamblia. Eso. Sí, o simplemente Giardia, pero
Si estoy con ganas de molestar, les voy a pedir su apellido más, ¿no? De la Giardia. Giardiasis es la infección. Y el otro es amebiasis o amibiasis. Ambas son correctas. Ambas formas. Muy bien. 2 tareitas facilitas para mañana. Quiero que lo hagan solo como apuntes, no me lo van a enviar, pero lo vamos a discutir el día jueves brevemente. Es facilito, pero si les estoy pidiendo es porque puede entrar al examen. A ver, mejor voy a salir y volver. ¿Recuerdan que les dije que la diarrea es principalmente delicada en el caso de los niños? Entonces, en esta clasificación, según el grado de deshidratación, hay cuadritos ya hechos, solo tienen que repasar. Aplica sobre todo a niños. ¿Qué signos de deshidratación leve tenemos? ¿Y cuál es su tratamiento? ¿Qué signos de deshidratación moderada tiene un tratamiento? Y deshidratación grave, que también tiene su propio tratamiento. En niños, entonces aquí hacemos énfasis en niños. Porque el adulto es más difícil que se deshidrate. El niño se deshidrata con suma facilidad. Doctor, ¿podría repetir, por favor? ¿Cuáles son los signos de deshidratación leve, moderada y grave en el niño, en el paciente pediátrico, ¿no? ¿Y cuál es su manejo? Si ustedes ponen en Google, en imágenes, les va a salir, pero más que enviármelo, quiero que lo apunten en sus cuadernos de apuntes y lo repasen. Porque antes de entrar en tema, el día jueves vamos a hablar de eso. O sea, directamente les voy a preguntar. Así al azar, como hemos hecho hoy. Es facilito, no les va a tomar ni 30 minutos. Y van a ver que les va a servir para su internado, porque en toda su rotación de pediatría van a usar esas tablas. Les prometo. Bien, si no hay más nada, quedaríamos aquí, chicos, y nos vemos de manera sincrónica, como es habitual, el día jueves. Muchas gracias. A ustedes por su atención. Gracias, doctor. Buen resto. Gracias, doc. Chao, chao, chicos. Que estén bien.